Taller literario había una vez, segundo ciclo, responsables, equipo técnico, equipo de conducción, docentes. Qué lindo va a ser cuando le narre los cuentos, los pueda abrazar, besar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A partir de esta situación de aislamiento social, debemos implementar el proyecto de continuidad pedagógica. El equipo directivo nos va a estar acompañando, como siempre lo ha hecho, en todas estas actividades. Sí, tenemos que pensar en incorporar la tecnología, ser creativos a la hora de las propuestas y para que sean accesibles y también atractivas para los chicos. Y fundamentalmente, trabajar en equipo. Bueno, perfecto. Ya me comunico con la asistente educacional y con la fonoaudióloga. Dani, para mí les va a encantar hacer el proyecto literario virtual. Vos, mediante la literatura, podés desarrollar en los chicos el placer por la lectura, les abre las puertas para que accedan a la información, a la formación en todos los sentidos, les permite avanzar en sus conocimientos, en sus saberes, también les aporta descubrimientos asombrosos, les despierta la fantasía, la curiosidad, desarrollan la imaginación, además de que les agudiza la facultad de escuchar, de hablar, aumenta su lenguaje expresivo, comprensivo, y sobre todo les desarrolla la atención y la memoria. En primera instancia, para abordar el taller lo hicimos seleccionando diferentes temas, personajes, autores. También invitamos escritores de la institución y del pueblo para que narren sus historias, sus poesías, acompañándolos de imágenes, diferentes elementos concretos, para permitir vivenciar cada una de las escenas relatadas, enriqueciéndolas también con el ingreso de información por diferentes canales como son el olfativo, el táctil, el gustativo, además del visual y el auditivo. Todo esto encuadrado dentro del diseño universal de los aprendizajes. A medida que la situación de aislamiento se fue dilatando, nos volvimos a replantear por qué no un poco más mediante nuestras prácticas, y entonces nos pusimos a profundizar en el proceso de lectura y escritura. Así, nuevamente seleccionamos contenidos y temas a trabajar y en este caso elegimos a la autora María Elena Walsh. Para que los chicos puedan observar los diferentes libros que íbamos a utilizar, armé una biblioteca en el comedor de mi casa. También les queremos contar que trabajamos en forma conjunta con las profesoras de música y de educación física y con las docentes de las propuestas curriculares complementarias, enriqueciendo nuestras prácticas al interrelacionar el campo de la narrativa, desde donde pudimos recibir el aporte de otras miradas, sumando saberes a nuestra propuesta. Y como siempre pasa, se enriquecen los proyectos cuando se trabaja en equipo. Un ejemplo es la canción de tomar el té, donde los chicos trabajaron las diferentes meriendas, diferentes formas de preparar las meriendas, pudiendo relatar y prepararlas junto a su familia. Luego se recolectaron las producciones obtenidas y se realizó un video. Estamos invitados a tomar el té, la tira de porcelana, ellos no se ven, yo no sé por qué. La leche tiene frío, yo la aviaré, le pondré un sobre todo niño, darlo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va. Bueno, este proyecto fue pensado para ser trabajado en el aula, para que exista este intercambio entre los chicos, la participación, el aporte de cada uno. Y nuestra pregunta, y a lo cual estamos enfocados hoy como equipo, es cómo retomar el regreso, cómo será, cómo volver a darle vida a este proyecto y seguir trabajando de manera personalizada.
Esta biblioteca es un proyecto que tiene que ver con atesorar objetos de cultura, ordenarlos, preservarlos, distribuirlos y compartirlos con todos y todas los actores de nuestra comunidad educativa en un espacio común. La idea nace principalmente ante la necesidad de generar este espacio en la escuela que no teníamos. Nuestros libros estaban un poco en la dirección, un poco en los salones, y porque teníamos en claro que una biblioteca ofrece igualdad de oportunidades a los y las estudiantes en cuanto al acceso a la información, la cultura y la lectura, y porque es un espacio que sin duda proporciona las competencias necesarias para el aprendizaje, desarrolla la imaginación y la creatividad. Como nuestra escuela tiene espacios reducidos, pensamos un lugar que sea funcional y que además tenga la privacidad y la armonía que una biblioteca requiere. Se nos ocurrió y decidimos que ese espacio sea el hall de entrada, ya que también compartimos los espacios de recreo y nos pareció linda oportunidad también para que chicos, chicas y docentes compartamos y nos acerquemos a la biblioteca. Como dije anteriormente, nuestra biblioteca es pequeña, y es un proyecto en crecimiento, pero nos gusta mucho la idea y dejar de manifiesto que su grandeza residirá en el tamaño de la pasión de quienes se acerquen y la visiten asiduamente. Durante varios meses, estudiantes de CFI, acompañados de sus docentes, preceptoras y familias, trabajaron en este proyecto para que toda la comunidad educativa pueda acercarse al maravilloso mundo de los libros. Trabajamos muchísimo para poner en funcionamiento este espacio, que comprendió desde la adquisición del material bibliográfico, la decoración del espacio y el montaje estructural del mismo. Comenzamos a proyectar cómo queríamos que fuera y qué lugar ocuparía nuestra biblioteca dentro de la escuela. Así fue como comenzó un proceso en donde docentes y estudiantes fuimos de a poquito imaginando y creando nuestra biblioteca. En este proceso fuimos pintando paredes, fuimos arreglando mesas, arreglando sillas, también cosimos cortinas, conseguimos almohadones, conseguimos nuevos materiales, organizamos esos materiales y bueno, son los que están dispuestos en nuestra biblioteca y que reciben a los y las estudiantes cada día. Durante este tiempo nos dimos cuenta que pudimos llevar a cabo muchos objetivos que nos propusimos al iniciar este proyecto. Recopilar toda la documentación y recursos didácticos existentes en la antigua biblioteca, organización y seguimiento del registro bibliotecario, montar el espacio físico, muebles, cortinas y cuadros. El nombre surgió entre varias propuestas. Lo que hicimos fue llevar a cabo una votación y casi por casualidad o por destino, Mafalda había sido el primer nombre que habíamos propuesto y nos enamoramos por completo. Tanto docentes como estudiantes, la idea de que nos represente tenía que ver con un sentido de pertenencia, con un espacio que estábamos generando que era mágico porque había una energía tan linda cuando estábamos trabajando que es imposible de explicar. Toda esa energía quedó ahí en ese rinconcito de la escuela. Hicimos el inventario del libro y eso nos llevó varios meses, pero ahora está todo ordenado por color y número. También usamos el espacio para las obras de teatro en los recreos para dibujar, leer o pintar. Hola a todos, me gusta la biblioteca de la escuela especial, leemos juntos la escuela especial siempre, me gusta mucho los cuentitos de la librería. Que hacíamos la clase de teatro. La fiesta de inauguración fue algo que me quedó grabado, que participaron muchísimas familias, los chicos re contentos, contaron cuentos, apoyados por las fonoaudiólogas y las distintas maestras,
y la comunidad también nos acompañó. Actualmente los chicos siguen recibiendo los libros en el marco de la continuidad pedagógica, así que la biblioteca está viva. El arte es un tema muy significativo para trabajar con nuestros niños, ya que ellos tienen la facilidad de expresarse a través de sus obras artísticas. Para nuestros estudiantes, el arte es un juego donde ellos pueden expresar sus emociones, sus fantasías, poner de manifiesto sus miedos. Y en esta época que nos toca transitar, donde las emociones están tan a flor de piel, sentí la necesidad una vez más de invitarlos a aprender jugando, a que puedan volar, fantasear, a poder convertirnos y a jugar a convertirnos en pequeños grandes artistas. Jackson Pollock es un artista muy conocido por su forma de trabajar, es uno de los grandes exponentes del expresionismo abstracto. Él dejó de lado los caballetes y colocó el lienzo sobre el suelo y comenzó a pintar con sus movimientos. Sus obras no tienen objetos reales dibujados ni formas específicas marcadas. Sin embargo, sus obras están cargadas de emoción, de energía, de vitalidad y de mucho movimiento. Él se expresa a través de todo su cuerpo y de manera espontánea, tal cual lo puede hacer un niño. Y justamente fue eso lo que nosotros quisimos recrear con nuestros estudiantes. Entonces comenzamos a imaginar a este niño sentado en una silla, en el suelo, con una hoja en blanco, pintando, pudiendo discriminar entre una forma y la otra, poniendo de manifiesto todos sus conocimientos a través de ese objeto, la cantidad, la forma, el color, el posicionamiento espacial, planteándolo de una manera sensitiva, emocional y motriz, que son los grandes motores de aprendizaje de los niños, dándole la oportunidad de explorar y de conocer y de desarrollar esta imperiosa necesidad que tienen los niños de manifestarse a través y de todas las maneras posibles. Una vez presentada la propuesta a nuestros estudiantes y a sus familias de haber hecho una videollamada, contarles quién era este pintor, mostrarles sus cuadros, escuchar atentamente sus reacciones, surge la necesidad de parte de las familias de saber un poco más acerca de quién era este artista. Tuvimos la oportunidad, a través de otra videollamada, de hacer una actividad en conjunto donde se puso de manifiesto todo lo que habíamos aprendido. Por ejemplo, a la hora de elegir qué técnica íbamos a utilizar en este trabajo. Al principio nuestros pintores no estaban muy convencidos, pero luego de varios intentos se dejaron llevar y pusieron en movimiento todo su cuerpo. Algunos dejaron chorrear la pintura con sus manos, otros lo hicieron con un pincel, otro con sus pies, y gracias a todos estos movimientos salieron unas obras maravillosas. En Pollock los niños no vieron lo que vimos nosotros, sino que ellos reconocieron a alguien próximo por su dominio de abstracción, del color, del trazo como ellos, repetitivo, con abundancia de colores, con dominio del espacio, tal cual le sucede a ellos. Pollock fue un puente esencial de aprendizaje y de comunicación entre la escuela y la familia, ya que el querer saber más acerca de este artista nos permitió afianzar este vínculo que veníamos construyendo. También fue un gran disparador para otras actividades, por ejemplo, a la hora de leer un cuento, ellos querían saber más acerca del autor que había escrito la obra. Pudimos trabajar también las emociones y pudimos hacer una comparación de los colores que utilizamos en la obra de Pollock con el significado que tenía cada uno de estos colores en el cuento El monstruo de los colores. Pollock les abrió un mundo del arte totalmente desconocido. Realmente logramos que sean pequeños artistas y Pollock por un día.
Fabián González, soy docente del CFI 2 de González Catán, soy maestro integrador, estoy desde el año 2015 y bueno, y soy parte de este proyecto de robótica que arrancó por aquellos años. En aquel momento, bueno, había otros compañeros que estaban siendo parte del proyecto. ¿Cómo empezó esto? Bueno, empezó básicamente con el apoyo del municipio, ¿sí? No se estaban dando en otras partes de la provincia, creo que en ese momento, pero acá en Matanzas sí ya habían arrancado del municipio con los kits de robótica. Y bueno, así empezó de a poco, nos citaron un día en la municipalidad, nadie entendía mucho de qué se trataba, pero sin embargo, la verdad que los profes, los instructores de CITLAM fueron muy claros, fueron muy didácticos en la forma que fueron explicando el funcionamiento del programa, un programa mini blog que era el que se utilizaba, y la verdad que nos dieron una mano tremenda. Ya les digo, todos los que fuimos por primera vez estábamos ahí, nos mirábamos, nadie sabía mucho de qué se trataba, pero sin embargo nos fueron llevando tan bien que la verdad salimos muy contentos y con un montón de herramientas al cabo de unas cuantas jornadas de capacitación. Básicamente así arrancó todo, ¿sí? Con programaciones muy simples, ¿sí? Con el programa que también es muy llevadero, con muchos gráficos. Los gráficos facilitan la utilización del programa. El programa MiniBlock es una serie de bloques que representan acciones, ¿sí? Entonces, a través de una PC, podemos transmitirle a una placa todo lo que nosotros queremos que haga. Básicamente es programar la acción de, que en ese momento era un autito, que lo programamos para que vaya para adelante, para atrás, según las acciones que queríamos realizar. Así empezó todo. Bueno, y después surgieron otras cosas, ¿no? Ya medio que los pibes la tenían clara con esto de manejar el autito, de programarlo, y bueno, y es ahí donde empiezan a surgir lo que se presenta todos los años en la Feria de Ciencia de San Justo, y desde los pibes surgió la idea aplicarlo a una problemática de la escuela. Y bueno, la problemática que en definitiva quedó fue la de adaptar todas esas cuestiones al baño que tenemos en la escuela, que es el baño de discapacitados, ¿sí? Bueno, es así que la propuesta fue implementar toda esa cuestión de la robótica a una problemática de la escuela, y surgen varias propuestas, pero la que queda con más fuerza es esta de aplicar todo al baño de discapacitados que tenemos. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea básica era, lo que comentaban los pibes, era generar una cierta independencia a los chicos que están en silla de rueda a la hora de utilizar el baño, algo tan sencillo para todo el mundo. Generaba una complicación por el hecho de que tenían que ser acompañados, de que esto implicaba todo el tiempo necesitar de una tercera persona que lo asistiera permanentemente. Así que bueno, el proyecto fue tomando forma de a poco, y después, bueno, la verdad que fue creciendo un montón, y bueno, llegó a trascender más allá de la escuela, ¿no? Bueno, esto es un poco más o menos de cómo se originó el proyecto y cómo fue avanzando. Hay muchas otras cosas, pero bueno, básicamente es esto. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Me presento, soy Francisco Salas, también compañero del CFI número 2, también con el cargo de integrador laboral. Y en mi experiencia, voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba de camino a buscar mi cargo titular en el CFI 2, iba buscando, en verdad iba viendo a dónde iba a elegir mi destino,
y uno de esos era el CFI 2. Entonces empecé a googlear sobre las escuelas, y me encuentro con que en uno de los diarios locales, el CFI 2 estaba postulado para participar en un viaje al extranjero, junto con un proyecto de robótica. Me dio muchísima curiosidad. A la media hora estaba titularizando en el CFI 2, y a los minutos la directora me estaba consultando si podía ser parte de ese proyecto. Unos meses después, cuando pisé la escuela estaba inmersa en el tema de la tecnología, de la ciencia, de los proyectos, así que todo esto que venía contando Fabián, me tocó vivirlo quizás en el último año, de una manera muy intensa, porque muchos espacios de participación de los estudiantes en relación a la ciencia, a la tecnología, el club de ciencia, los proyectos, las ferias de ciencia, y particularmente este taller de programación y robótica, que fue y es, en este momento es un poco más difícil darle continuidad, pero durante el año pasado era un espacio abierto a quien tenga interés sobre la robótica, la tecnología, y donde de manera articulada con los profes de cualquiera de los espacios, se podían pensar proyectos tecnológicos relacionados con alguna problemática social, en relación a los proyectos ya existentes, que era el del baño, lo que fue que participó en el viaje a Dubái. Así que fue, en mi caso, una experiencia increíble, y particularmente ver a los pibes, a los jóvenes, a las chicas participar de algo que quizás a veces parece muy complejo, pero la realidad es que depende de proponérselo, ¿no? Y de manera, de parte de los docentes en equipo, plantearse algunos objetivos, ¿no? Y darle para adelante. Particularmente tuvimos mucho apoyo de parte de la municipalidad con respecto a los recursos, pero también en muchos casos la misma escuela se encargó, los mismos compañeros, de generar los recursos y los materiales para poder avanzar en lo que es este proyecto de la programación y la robótica. Bueno, la primera clase, o una de las primeras clases que tuvimos, bueno, fue muy participativa, muy relajada. Los pibes, bueno, no sabían mucho, no entendían muy bien por dónde venía la cosa. Ahí empezamos a hablar un poquito de este programa, de qué trataba, y de cómo estos iconos, estos dibujos, estos bloques, nos ayudaban a ir conversando con la máquina y contándole qué era lo que queríamos que realizara. Para graficar un poquito más esto, lo que hicimos fue mostrarle la línea de producción del Fordismo, de esa línea larga que era a principios del siglo XX, donde empezaban a ensamblar un vehículo, unas cientos de personas que iban poniendo una parte cada uno, y al final salía el auto terminado. Se veía la mano de la persona elaborando ese producto final, que era el auto. Y después, seguido a eso, pusimos un video de cómo se hacían los autos hoy en día en Japón. Y les preguntamos cuántas personas veían en esa fábrica de hoy en día en Japón. Y no, la verdad, no vieron ninguna, porque eran todos robots que eran programados por personas. Bueno, esa fue más o menos una de las formas que utilizamos para graficar la importancia de, siendo una escuela laboral, un CFI, la importancia de la programación y de la informática en el mundo del trabajo, en el mundo cotidiano, ¿no? Porque para hacer un trámite también, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, está y es muy importante manejar esto de la programación y la informática. Bueno, así que por ahí arrancó la primera clase, y obviamente teníamos una ventanita en el aula que pasaban y miraban que están viendo esto. Bueno, los chicos en el recreo se asomaban, y eso hizo de que se sumaran otros chicos. Les llamó la atención ver que se programaban cochecitos que andaban por el pasillo, por el patio. Entonces ahí se fueron sumando otros chicos, y la idea, bueno, era de que aquel que tuviera ganas y que quisiera participar de la clase lo podía hacer. Es ahí donde tuvimos que cambiar de aula, porque nos quedó chico el salón que teníamos al principio, porque se sumaron
varios chicos, muchos más. Tuvimos que conseguir, gracias a unas donaciones, tuvimos unas compu, y ya no podíamos explicar esto de la programación con una netbook chiquita, sino que teníamos que poner el proyector para que todos vieran y en varias computadoras pudieran ir programando de a uno. Sí, en relación a lo que dice Fabi, si bien está enmarcado en un proyecto de programación y robótica, de golpe el aula no alcanzaba para tantos estudiantes. Pasamos a hablar de historia, digo, Fabi, cada uno tiene su impronta, ¿no? Desde el área de la que viene, y el taller dejó de ser simplemente un taller de programación y robótica para transformarse en un espacio de construcción de conocimiento, ¿no? Comenzamos a hablar de tecnología, relacionándola con el arte, con la historia, con los procesos. Y de golpe teníamos un aula llena de jóvenes quizás trabajando en 3 proyectos al mismo tiempo, en las computadoras, trabajando con celulares, editando imágenes, programando, y llegamos hasta ser 5 profesores al mismo tiempo, coordinando las actividades en un espacio muy reducido, que finalmente se transformó en más de 3 aulas y hasta llegamos a usar el Zoom en algunos casos. Así que el taller fue convocante, convoca, porque muchos de los jóvenes nos preguntan, el año que viene quiero estar en el taller de robótica o programación, quizás como si fuera un espacio quizás curricular, ¿no? Parte de los talleres, y la idea de este espacio es que nos tocó trabajarlo una vez a la semana, de manera quizás transversal entre los distintos espacios, y no había un límite ni de personas, ni de quienes podían participar o no. Entonces eso también fue un desafío, porque de golpe quizás superaba lo que nosotros habíamos planificado, teníamos pensado para los días. En nuestro caso era un miércoles de programación y robótica, así que también fue, y sigue y va a seguir siendo un desafío para nosotros pensar estas propuestas para los jóvenes, porque pasó que de una semana para la otra nos empezaron a traer cosas de la casa. Teníamos uno de los chicos que nos trajo una computadora desarmada, nos trajo cables, nos trajeron placas que no sabíamos ni de qué eran, pero de golpe veíamos las ganas de ellos de querer participar. Así que súper interesante también esta idea, ¿no? De que el taller rompió un poco la estructura de lo que conocemos en los distintos espacios del CFI, y al mismo tiempo nos genera a nosotros la necesidad de seguir pensando cómo seguir transformándolo, ¿no? Que no termine siendo simplemente un taller, sino que también trascienda quizás a otros espacios dentro de la escuela. Bueno, y esta situación, como decía anteriormente, fue traspasando la barrera del aula, de la escuela, fue trascendiendo. Es así que también llegamos a otras instituciones donde nos convocaban para que les contemos qué era esto que estaba pasando en el CFI. Y bueno, una de las instituciones fue el Instituto 105 de Chegaray, de Educación Especial. Ahí fuimos con los chicos, con los compañeros también, presentando el proyecto que había ganado, no lo mencionamos anteriormente, pero había ganado en la feria municipal, había participado en La Pampa, y es ahí donde es seleccionado para participar en Dubái, ¿sí? Bueno, con este proyecto fuimos y estuvimos ahí participando, mostrando de qué se trataba. Los pibes explicaron el funcionamiento, para qué servía, cómo surgió, y bueno. Creo que, como decía Fabi, esto dependió de los estudiantes, de los compañeros, desde la dirección, la posibilidad de articular, ¿no? Y encontrar los espacios físicos en relación al tiempo dentro de la escuela. Eso creo que es lo que más favoreció el avance del proyecto, porque hubo casos en donde no sabíamos cómo continuar, y éramos 5 docentes pensando cómo seguíamos la semana siguiente. Y eso fue genial, porque requería que nos sentemos y utilizar tiempo fuera de la escuela para juntos pensar cómo avanzamos con el proyecto, y realmente exigió tiempo de lectura, de preparación, para poder garantizar en sí esto que estamos planteando como en sí el derecho a la educación de nuestros jóvenes, que es en las tecnologías, con las tecnologías.
como parte de su formación integral dentro del CFI. Y como no pudo participar nuestro compañero Marcelo Servino, pero él desde su espacio, que es desde el área de las construcciones, surgió una idea desde los estudiantes que era la de trabajar en un proyecto para hacer mantenimiento de algunos espacios. Eso se fue replanteando y se terminó convirtiendo en un proyecto que era una pizarra automatizada, que es lo que más creo que nos demandó la mitad del año pasado, y se presentó en varias ferias de ciencias, más se expuso en otras escuelas, y creo que permitió que cada una de las partes, ¿no? Desde la construcción, desde el mantenimiento, nosotros también con Fabi desde el área nosotros no somos de la parte de integración laboral, pero estamos en distintos proyectos, y todos juntos pudimos ir avanzando quizás en algo realmente integral, ¿no? Que donde todos éramos actores, y terminó siendo una pizarra automatizada armada por los estudiantes, programada, y que generó, ¿no?, el interés de muchos más estudiantes de otras escuelas, de escuelas técnicas, de otros FI, de otros niveles, hasta el nivel superior, y que nos llevó a los estudiantes a experiencias maravillosas, ¿no? Tuvimos el caso de un estudiante que hace inclusión en secundaria, y venían sus propios compañeros a preguntarle cómo lo había armado, que le cuenten cómo lo había hecho, y hasta estudiantes de educación técnica superior a preguntar cómo habían pensado el proyecto. Entonces, realmente fue una experiencia motivadora para nosotros como equipo, ¿no? Y para seguir pensando cómo transformar los espacios. Sí, bueno, con respecto a esto que contaba, que se me había pasado por alto entre tantas cosas que ocurrieron, bueno, el hecho de escuchar, bueno, claro, yo soy profe de historia, tampoco soy profesor de educación especial, pero bueno, como decía Fran, tratamos de encontrarle la vuelta para que esto fluya, y hay cosas que no se ven, hay cosas que no aparecen dentro del trabajo, pero sin embargo, en una de esas ferias que presentaron la maqueta, ver la madre de ese pibe que no encontraba un espacio dentro de la institución de la secundaria, del nivel secundario, que estaba haciendo este tipo de integración con nosotros, verla entre lágrimas, que te cuente que el pibe le estuvo 15 días contando de lo que estaba haciendo en la escuela, y verlo ahí presentando ante autoridades que venían a pasar por el stand, y cómo lo contaba, la verdad, eso es algo que no aparece en los registros, pero que nosotros nos guardamos y nos da fuerza, como decía Francisco, para continuar con este tipo de proyectos. Eso de que un pibe se puede ir de la escuela y que algo lo movilice o lo convoque, para poder seguir pensando, ¿no? ¿Viste cuando lees un libro y lo cerrás y te queda, y como que el libro queda en vos? Bueno, me hizo acordar como un poco esa idea, eso me parece lo potente, ¿no? Que a veces uno, estamos también como docentes cargados de prejuicios respecto a qué sí, a qué no, o por dónde ir, y me parece que estos proyectos lo que hacen es como abrirnos también la posibilidad a nosotros como docentes animarnos a tener otras propuestas, ¿no? A que en la escuela sucedan otras cosas. Puede ser la poesía, puede ser el arte, puede ser la informática, pueden ser las ciencias, pero nada, expandir el mundo de nuestros estudiantes y el nuestro. Me parece, celebro estar en esta conversación, me copa el proyecto, me parece que es muy potente. Me quedaba con esta posibilidad de que cualquier joven que pasaba por ahí, no es que había un grupo determinado de pibes para tal taller, ¿no? Esa estructura que algunas veces pasa por ahí en la cabeza de los FI, y ahora escuchar, el joven que quería formar parte, una vez por semana que se daba el taller, como estaba diciendo ahí Fabián y Francisco, podía formar parte de ese taller. El joven quería esta cosa de querer, quiero formar parte de eso y quiero aprender eso. Han ampliado la escuela, han ido al profesorados, han ganado premios, los jóvenes quieren formar parte de ese taller. ¿Cómo se hace? Porque educación especial, CFI, no aparece robótica. ¿Cómo
¿Cómo fue? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se continúa? ¿Qué? Tal cual, es como decís, Lean, creo que es fundamental desde los equipos de conducción poder acompañar en lo que son estos proyectos que a veces no coinciden con lo que está establecido quizás desde las circulares, de las resoluciones, pero sí que son espacios que van a garantizar la educación de nuestros jóvenes, ¿no? De los estudiantes en el CFI. Así que de parte de las autoridades hubo acompañamiento permanente, hubo un seguimiento, hubo planificación acerca de lo que se iba a hacer. El hecho de haber participado en tantas salidas y en tantos eventos generó sí un interés importante, ¿no? Quizás desde otras instituciones, otras escuelas, así que sí, desde el equipo directivo acompañaron siempre en relación a los materiales que necesitamos, los espacios, los tiempos. En el caso con Fabián, Fabi lo puede contar, demandó muchísimo tiempo que quizás teníamos que sacar quizás de otras actividades, como por ejemplo acompañar a nuestros estudiantes a CFP, quizás en lo que es la inclusión en fines, y generó al mismo tiempo un interés en otros jóvenes que nos preguntaban, profe, ¿y qué están haciendo? Y el año que viene puedo participar. Así que sí, generó una movilización a nivel institucional de parte de los jóvenes y los compañeros que sí o sí requería un acompañamiento para llevarlo adelante. La verdad que toda esta serie de cosas hizo de que esto pudiera desarrollarse de la manera que se desarrolló y que continúa. Si no hubiese sido así, no creo que hubiese avanzado demasiado. Fran, ¿vos querías algo agregar? Y otra cuestión, sí, que así como el taller está abierto, ¿no? El espacio a la totalidad de los actores de la institución, estudiantes, docentes, a no docentes, creo que el que pasa por la puerta y le interesa puede entrar, también está abierta la invitación a la fuera de la escuela. Creo que un poco también quisimos fomentar esto, que quien quiera ser parte del club de ciencia, quien quiera ser parte quizás de estas actividades, está invitado. Así que a quien le interese también conocer sobre los proyectos, o si quiere participar, tenemos en Instagram nuestro CFI número 2, y también la página web, si quieren conocer sobre los proyectos y se quieren sumar, todos los aportes nos sirven. Bien. Genial. Perfecto. Bueno, compañeros, agradecer por comentar y por compartir esta experiencia y con nosotros y con todos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes.